Me encuentro en la SRN número 30, aquí en el Bolsón, donde hay una reunión que convoca a UNTER, seccional Bolsón, en el marco del paro de 48 horas. Como bien escuchábamos recién a la ministra, después del Congreso en Villa Regina. Y estoy con el secretario gremial de la seccional de UNTER, Angelillo Quintero. Angelillo, bienvenido a Ventana Lima, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Franco, hay quienes están en la radio y quienes nos están escuchando. Sí, nos encontramos en esta primera semana de este tercer paro, o sea, las medidas vienen desde hace tiempo, y lo primero, digamos, lamentablemente la ministra Jara Tracia, si bien transitó las escuelas, se ve que se olvidó de todo lo que atraviesa el contexto escolar y las comunidades educativas. Primero desde lo social, ¿sí? Desde lo social vemos que el abandono de IPROS en el Bolsón, ya que no solo docentes, estamos hablando de desarrollo social, SENAF, Ministerio de Trabajo, las reparticiones municipales en parte, hospital, salud, todos quienes tenemos la obra social, la cual se nos hace un descuento mensual, estamos abandonados. En Bolsón no tenemos abandonados porque no tenemos ninguna prestación. Debemos viajar a Bariloche a sacar turno y ese turno está en relación porque nos dicen que les corresponde primero cubrir la cápita de Bariloche y después si quedan lugares para nosotros. Entonces esto genera a su vez no solo el abandono de la obra social solidaria provincial, sino el que colapsa el sistema de salud en Bolsón, ya que debemos recurrir al hospital y en el hospital la gente que no tiene ningún recurso, lamentablemente, o nosotros o ellos, ellas o nosotras, digamos, quedamos como en una lucha de pobre contra pobre por la atención médica mínima. Estamos hablando de, en el ámbito docente, de un porcentaje mayor al 90% de mujeres y que no tienen ni siquiera ginecología. Hoy ya no nos podemos realizar ni radiografía. ¿Por qué? Porque el gobierno dejó de pagar, por ejemplo, el año pasado, entre septiembre y octubre, a las distintas prestadoras, y acá el DIN, por ejemplo, también ya nos cerró la atención que teníamos antes en relación a algunos de los estudios. Bien, este reclamo con respecto a la obra social, con respecto a IPROS en Bolsón, fue parte del Congreso de Villa Regina. Ahora vamos a hablar de lo salarial, pero digamos, las otras seccionales, en el resto de la provincia, hay también problemas con IPROS, ¿no? Sí, el resto de la provincia también está en relación a las ciudades más pequeñas, que necesitan movilizarse para tener una mínima atención respecto de la salud. Y acá debemos también sumar el gasto del viaje, que a veces la gente tiene que quedarse hasta el otro día. Ahora mandaron una nota pidiendo al gobierno que quienes nos traslademos a Bariloche debemos, si viajamos en vehículos particulares, hacer la presentación de la BTV. Entonces uno no entiende. Por supuesto que quienes se movilizan por la ruta están en condiciones, pero ¿por qué esa exigencia? No entendemos, es decir, cómo complejizan y burocratizan lo que la gente por urgencia, y acá lamentablemente, tristemente también debemos comentar que acá nos pasó con compañeras, compañeros, que lamentablemente llegó la medicación en algunos casos después de fallecida la persona, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que queremos algo de privilegio, queremos que mínimamente la obra social solidaria provincial responda a las necesidades, y no solo docentes, vuelvo a repetir, a todo el marco público provincial y en algunos casos municipales también. Bien, Angelillo, con respecto a lo salarial y a lo porcentual, bueno, recién escuchábamos el audio de la ministra, ¿alguna respuesta con respecto a esta propuesta superadora, como ella dice? Sí, el gobierno, de hecho en la paritaria ya uno lo toma a modo de humor, ¿no? Porque si uno lo toma como tragedia, es terrible, porque está subrayado que es una propuesta altamente superadora. Primero que no es cierto lo que la ministra dice que supera lo de Nación. Nosotros planteamos en la primera paritaria que pedíamos el porcentaje de Nación, el piso del Nacional. El piso nacional decía que el 21% era a marzo. En marzo la provincia depositó el 6% o 7%. Sabemos que la inflación en marzo fue del 6,7 a nivel nacional y del 7,4 a nivel patagónico.
Es decir, la inflación en la Patagonia, enero, febrero y marzo, supera el 15% y nos depositan un 6%. Desde ahí y sabiendo que Bolsón además es uno de los lugares, digamos, más costosos para vivir, sea que hablando mínimamente del alquiler, el precio de una zapatilla, 10.000 pesos mínimo, algo abrigado, mínimamente, una campera desde 15.000 a 60.000 pesos para los fríos de estos lugares. Entonces, ¿qué tiene que sortear una familia? ¿A quién viste y a quién desviste? Y realmente no pasó del 24 al 26%. Es la misma masa salarial que vuelve a incumplir el gobierno en el convenio firmado con ANSES, que es algo también de parte de nuestro reclamo. ¿Por qué? Porque los aumentos al básico, no dice cuánto es el básico, digamos, pasa el 70%, pero es un básico mínimo del neto que cobramos. ¿Por qué? Porque seguimos cobrando más de un 60% no remunerativo, que popularmente se conoce como cobrar el negro, ¿no? Y eso afecta, y es parte de los reclamos también en estas medidas de paro, afecta el incumplimiento del gobierno provincial al no realizar los aportes, y ahora se obliga a compañeros, compañeras en situaciones de jubilación a firmar un convenio por el cual se hacen cargo de la deuda para descontar en 3 años. Entonces, nos preocupa, ya que en ningún momento como trabajadoras, como trabajadores, dejamos de aportar. Entonces, ¿qué pasó con esa plata? ¿Qué están haciendo también? Lo mismo que pasa con Nipro. ¿Qué pasó con Nipro si se dejó de pagar el mes de septiembre y a nosotros nos siguen descontando como corresponde mensualmente? No estamos hablando de miles de pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos que no entendemos. Eso por un lado, y por otro lado el gobierno diciendo que fue récord turístico la provincia de Río Negro. ¿A dónde va toda esa plata? Entonces, acá es claro que el endeudamiento del Plan Castelo sigue afectando la economía provincial, pero sigue sobre todo afectando a la clase trabajadora. Angelillo, con respecto a esta jornada de paro, que sabemos que es la primera de 2 de 48 horas, la semana que viene van a ser también 2 días de paro, se va a pasar también a las calles, va a haber actividades de concientización, de comunicación. Sí, estamos definiendo acciones, estamos esperando en el marco de IPROS, también se sumaron compañeros, compañeras de Citrajur, que es el gremio de trabajadores, trabajadoras judiciales, compañeros, compañeras de ATE, que también se suman al reclamo en IPROS, y ahí veremos qué acciones conjuntas podemos realizar. Y con respecto a eso, llama la atención que la ministra habló del Frente Gremial, y hoy tenemos de nuevo jornadas también de paro y de lucha dividida por regiones desde el gremio de ATE, ¿no? Porque la propuesta salarial ya resulta insuficiente ante el proceso inflacionario. Bien, Maca, Robert, bueno, el conflicto docente, que bueno, pasa también a otros sectores de lo público en la provincia. Bueno, como Angelillo nos contaba recién, el primer día de paro de esta doble jornada. Hoy y mañana, y la semana que viene también, 2 días, 48 horas de paro. Gracias, chicos, por los testimonios. Franco, nos encontramos en unos minutos. Nos encontramos en unos minutos. Bueno, obviamente vamos a seguir informando lo que sucede en las calles de Bolsón. Franco Furno con Angelillo, justamente hablando del paro de UNTER en este contexto de sucesivas protestas, justamente en rechazo a la propuesta provincial.